Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, para el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una falda tableada que me lo habéis pedido mucho por TikTok, así que nada, dentro del vídeo. Vale, lo único que vamos a necesitar son dos medidas, uno la de la cintura y otro la largura de la falda. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que como la falda va a tener mucho volumen, va a subir y entonces va a quedar más corta de lo que primeramente, en plan, lo que habéis pensado. Entonces dejarle como más largura para que no os quede demasiado corta. Y nada, yo aquí tengo ya mi tela, que me parece súper mona, la acabo de comprar porque no tenía ninguna tan ancha. Y vamos a empezar. Vale, lo que tenéis que hacer es mediros vuestra cintura y multiplicarlo por 3. Mi cintura mide 63 centímetros más o menos y por 3 son 189. Y de largo le voy a dejar 45 centímetros. Entonces tendríamos un rectángulo de 45 por 189. Y a eso le voy a dejar todo alrededor 1 centímetro de costura. Vale, lo que voy a hacer es, y lo que creo que deberíais hacer para que sí o sí os sirva la falda, es dejarlo un poco más de largo. De ancho voy a dejar eso, 45 más 1 y 1 son 47, pero de largo voy a dejar un poco más simplemente por si acaso, porque es más fácil cortar al final si sobra, que si necesitas tela pues ya no puedes hacer nada. Así que voy a cortar ahora eso, pues más o menos voy a cortar 47, por si necesito 191 voy a dejar 195 por si acaso, y luego si veo que está todo bien pues corto esos 4 centímetros extra. También vamos a necesitar una cinturilla. La cinturilla va a tener que ser pues vuestra cintura más 2 centímetros, o sea 1 centímetro de cada lado para costura, y de ancho pues lo que queráis. Yo creo que voy a dejar quizás 10 centímetros y así al doblarlo pues son 5 y 5. Lo que os voy a decir, mi tela es suficientemente ancha porque he comprado una tela que tiene de ancho 2,80, creo, o eso es lo que me han dicho. Pero si vuestra tela no es tan ancha, pues tendríais que hacer todo a la mitad y hacer la espalda y el delantero por separado. Vale, pues aquí ya tengo la tela. Voy a cortar 47 y 195. Y os iba a decir que os recomiendo usar una tela que se planche bien para que las tablas queden bien planchadas y no se, como que no se quite la forma tan fácilmente. Vale, vamos a empezar haciendo el bajo, porque es mucho más fácil hacerlo ahora que cuando estén los tablones hechos. Así que nada, voy a doblar medio centímetro y medio centímetro y coser. Vale, una vez que tenemos ya todo el bajo hecho, vamos a empezar a marcar cómo van a ir los pliegues. Entonces, yo voy a marcar 1 centímetro desde aquí. Y a partir de ahí voy a ir marcando 3 centímetros. Así voy a tener 21 pliegues de 9 centímetros cada, porque cada pliegue tiene 3, 3 y 3. Así lo he calculado yo con las medidas que me daban a mí de 189. Entonces eso, los pliegues van a tener 9 centímetros y va a haber 21 pliegues. Simplemente hay que ir marcando los 3 centímetros todo el rato hasta llegar al final. Vale, entonces, ahora este primero lo voy a dejar porque es el del centímetro, entonces este va a ser el primero que vamos a coger, el segundo nos lo vamos a saltar y vamos a ir hasta el tercero. Y eso va a ser nuestra tabla. Entonces, ahora hay que ponerle un alfiler aquí arriba. Y aquí abajo lo podéis también medir o ir cogiendo con alfileres así, pero tiene que quedar de la misma medida, o sea, esto
que son los 3 centímetros, tiene que quedar todo de la misma medida, todo el largo. Entonces ahora habría que poner también un alfiler en el medio y uno abajo, y así pues con todos. El siguiente sería, este lo dejamos libre y este lo cogemos y de nuevo saltamos este y vamos hasta aquí. Entonces así, y quedaría así. ¿Veis que quedan ahí como justo al ras? Empieza este, termina este y empieza el otro. Y ahí sería con otro alfiler. Y bueno, esto es simplemente paciencia, muchos alfileres y tiempo. Así con todo. Y también hacia abajo, que voy a hacerlo yo ahora. Vale, pues ya está todo frisado. He cortado ya el exceso que había dejado por si acaso. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser desde aquí arriba. En cada uno de estos, yo voy a coser creo que unos 10 centímetros hacia abajo, puedes coser un poco más, un poco menos. Pero yo creo que voy a coser 10 centímetros hacia abajo en cada uno. Y así ya van a estar todos estos aquí arriba sujetos, y cuando hagamos eso vamos a plancharlos con la máquina con la plancha, y así ya están todos planchados y podemos sacar los alfileres. Vale, lo voy a marcar con 1 centímetro y esto que es como tiza, los 10 centímetros hacia abajo para que todos queden iguales. Entonces marco y cosemos. Vale, y ahora lo voy a planchar. Yo siempre utilizo un cacho de retor para que no se manche la tela, ni por si la plancha está demasiado caliente o lo que sea. Y hay que plancharlo hasta que se quede la forma de los pliegues bien, así que hay que plancharlo un buen rato. Vale, ya está planchado, voy a sacarle todos los alfileres y a plancharlo otra vez por encima, porque cuando planches con los alfileres se queda un poquito la marca, así que ahora con la plancha lo voy a intentar sacar. Vale, he cortado entre tela, así que ahora también la voy a planchar a la cinturilla. Vale, ahora vamos a colocar la cinturilla a la falda. Esta es la parte que se va a ver de la falda, este es el interior. Y la cinturilla, el lado que tiene, porque no tiene entretela de los dos lados, solo tiene la mitad, pues el lado que tiene entretela va a la falda. Y cosemos aquí a 1 centímetro. Vale, voy a remallar los laterales de la falda. Si no tuvieseis remalladora podéis simplemente hacer un zigzag con la máquina normal. Bueno, y ya estoy cosiendo la cremallera, entonces... Vale, y ahora que está la cremallera puesta, simplemente voy a cerrar la cinturilla. Voy a cortar un poco la cremallera, meterla así por dentro y cerramos la cinturilla por aquí. Así. Y ya estaría. Bueno, y así ha quedado. Como veis es bastante fácil de hacer y queda muy mona. Yo la he hecho bastante larga al final, pero porque la última vez me había quedado muy corta, así que he preferido que quedase así como más larga que corta, pero la podéis hacer más corta también si lo preferís. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda de cómo se hace, pues escribirme. Y creo que ya está, así que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!